Bueno, queremos saludar a todas las personas que a través de nuestro canal de YouTube son bendecidas y creemos en el Señor Todopoderoso que hoy también Dios va a hacer una obra sobrenatural en el nombre de Jesús. A nuestros hermanos en Venezuela, en España, en Chile y en todas las partes donde nos vean y compartan esa enseñanza, Dios tiene algo para usted hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 20, versículo 13. Y retomamos allí la historia, el gran acontecimiento de lo que iba a ser protagonista y testificar la creación de parte de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 13, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Aquí, cuando Jesús llama a María por su nombre, como acostumbraba a llamar a sus discípulos, es cuando María reconoce que era Jesús. Amén. Es cuando reconoce con quién está hablando en ese momento. Y le dice, María, volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar las buenas nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo entró Jesús? Si las puertas estaban cerradas de aquel lugar por miedo a los judíos y Él se les aparece en medio de ellos, ¿cómo entró Jesús? ¿Cómo? ¿Por la puerta, por la terraza? ¿Por dónde entró Jesús? ¿Sí? La puerta estaba cerrada. Se les apareció y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Aquí hay algo que voy a hacer paréntesis en este término, ¿no? Remitir pecados es llevar a una persona que confiese y llevar a una persona a Cristo para que le perdone. Amén. Mas yo no puedo perdonar a nadie por sus pecados. Ni le puedo decir: Marina, te voy a poner una penitencia para que seas perdonada. No, remitir es ayudar, amén, a la persona que confiese, que reconozca, ¿sí?, por el Espíritu poder discernir qué ha hecho, y asimismo el Espíritu de Dios quita el pecado, lava con el poder de la sangre de Cristo. Eso significa remitir pecado. Pero a los que no, pero a los que le retuvieres también les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Amén. Entre los 12 discípulos habían 3 perlas. Si usted está tomando apuntes, quiero que ponga esto claro y lo repite. Entre los 12 discípulos habían 3 perlas. El primero, Judas, quien lo vendió. Amén. El segundo, Pedro, quien lo negó. Y vamos a descubrir la tercer perla, ¿sí? El tercer discípulo entre los 12, que en el vivir, en el convivir de Jesús, le haría manifestar algo que verdaderamente iba a entristecer mucho a Jesús. Amén. Entonces relata este acontecimiento, algo importante en ese momento. Como les decía ahora, pues el Señor le habla ¿a quién? A María Magdalena, y le dice: ve
y cuenta a todos lo que has visto. Ve y anuncia las buenas nuevas de salvación, porque el Señor lo dijo y Él lo ha hecho. Él había dicho que estaría con vosotros al tercer día, resucitaría y estaría nuevamente con vosotros. Entonces, el Señor, al cumplir lo que ha dicho, quiere que se manifieste. Entonces estamos hablando de un acontecimiento bastante grande en ese momento. Y estamos hablando de nada más y nada menos de la resurrección de Jesucristo. Amén. Pues en los evangelios se relata que la piedra se ha removido, los ángeles están allí. Los 4 evangelios muestran la misma historia de diferente manera. Amén. Si usted siente que se está durmiendo, reprenda ese espíritu, pero no se deje quitar la bendición del Señor. Amén. Entonces está relatando algo importantísimo. No solamente Jesús ha resucitado, ¿cuántos dicen amén? Sino que ahora Jesús se le está apareciendo ¿a quién? A sus discípulos. Está manifestando su presencia delante de ¿quién? De los que él tanto amaba. De su anillo de seguridad, de sus discípulos amados, de los que conocieron a Jesús en alma, cuerpo y espíritu. ¿Y este privilegio quién lo tuvo? Los discípulos. Amén. Pues por 3 años caminaron con él. Ahora Jesús ha muerto, al tercer día resucita y los primeros privilegiados son los discípulos. A María le contó el chisme. Amén. Pero a María no le permitió que le tocase. Con María no tuvo una conversa como la tendría con ¿quién? Con los discípulos. Entonces ahora Jesús visita a sus discípulos estando todos reunidos para contarles que ha resucitado, para que vean su costado como ha cicatrizado, porque allí habían, ¿qué había pasado en su costado? Habían enterrado la lanza, amén. Está la cicatriz en sus manos y les dice: yo soy Jesús, yo soy el que en la cruz morí por todos, ahora estoy y quiero que confirmen, amén. Entonces está pasando algo importante. Primero, la resurrección está siendo manifiesta. Está siendo comprobada por el mismo Jesús delante de ¿quién? De los discípulos. Y ahora no solamente los discípulos sabrían eso, sino que también se daría cuenta ¿quién? Toda una nación. ¿Usted se imagina a Pilato o a Herodes escuchando que Jesús había resucitado? Si para los discípulos fue emoción, si para los discípulos fue un acontecimiento maravilloso, ¿ustedes qué creen que iba a pasar en la iglesia? Para los saduceos, los hipócritas, los fariseos, todos los que estuvieron allí en el momento que lo crucificaron, todo el pueblo que escogió a Barrabás en vez de escoger a Jesús, ¿qué iba a pasar en ese momento, al momento que todos escucharan que había sido verdad? Hasta ahora la noticia la tenía ¿quién? Los discípulos. Amén. Cuando El País, El Tiempo o El Caleño, ¿cuántos se acuerdan de esos periódicos? Todavía existe El País, ¿no? El Caleño no existe, El Caleño lo cambiaron por el Cubo, que es un periódico más pequeño. Pero hay algo que se llama en esas empresas la sala de redacción. Es una sala donde solamente puede estar el gerente, ¿sí? Los reporteros que traen pues las noticias, y eso es una sala confidencial, porque entre la junta directiva, cuando los reporteros traen la noticia, ellos deciden qué se va a poner en plana, ¿sí? ¿Qué se va a manifestar? ¿Qué se va a poner de más o qué se va a quitar de menos? Y en esa sala de redacción hay un simplemente grupo especial. ¿Y quién tiene la bomba de la noticia? Ese grupo, nadie más. Cuando existían los periódicos, ¿no? Y que usted y yo dependíamos solamente de la noticia ¿de quién? Del periódico. Uno decía, usted escuchaba que la vecina dijo: ¡ay, mataron a Juano! Entonces usted decía: no, espérese que en El Caleño lo van a sacar. Y usted esperaba al Caleño, que en El Caleño le contaran ¿qué? No que lo habían matado, porque usted ya sabía que lo habían matado, sino que le contaran por qué lo habían matado, ¿sí? La sala de redacción se encargaba de contarle a usted el chisme completo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que está Jesús en la sala de redacción con sus discípulos, está en el acontecimiento más grande, está que explota una bomba a nivel mundial para decirle a todo el mundo: el Hijo de Dios ha resucitado. Pero en esta sala de redacción, antes de que salieran los discípulos a contar todo lo que tenían que contar, solamente está Jesús con sus discípulos. Y está pasando algo sobrenatural. Yo no sé si usted ha visto por YouTube milagros de resurrección. ¿Alguna vez ha visto algo así? Pastores que Dios ha usado para que alguien resucite.
Eso es bíblico y es real. Pues no está tan lejos para que usted vaya a YouTube. Nuestro pastor principal, Félix, fue usado para resucitar a una mujer del piso. Ya había muerto. Y Dios lo usó y oró él por ella y ella resucitó. Y no está en una plana de periódico ni está en YouTube, pero Dios ya lo usó. O sea que yo digo, para mí eso no está tan lejos, ¿sí? Pero usted se imagina, usted estando en un velorio, ¿sí? Y usted poder ser partícipe de una noticia así. Usted está reunido con todos, o es protagonista, es usado por parte de Dios, o simplemente usted ve como una persona que estaba muerta se levanta del ataúd y sale. Oiga, si a mí me viene a abrazar el que resucitó, yo lo pensaría. Yo le digo, Señor, úsame. Anhelaría ver la gloria de Dios. Le estoy diciendo algo sincero y va a quedar grabado. Anhelaría ver la gloria de Dios. Pero que ese hermanito, esa hermanita me engara un abrazo. Yo digo, tengo que prepararme mucho para esto. Entonces estamos hablando de cualquier expresión y cualquier noticia. Amén. Por eso ustedes recuerdan que Jesús le dijo, no me toques. Porque María, cuando vio a Jesús y reconoció que era el Hijo de Dios, ¿ella qué hizo? Corrió a abrazarlo. Yo no lo hubiera abrazado. ¿Cómo así que un muerto ha resucitado y yo lo voy a abrazar así como si nada? Ay, pastor, pero es que eso es amar. Sí, yo podría amar, ¿sí? Es como, por ejemplo, miremos al contrario, una persona fallece y en el ataúd los familiares lo besan. ¿Se ha visto eso? En algún velorio, en algún entierro. Uy, eso es durísimo. O sea, eso es respetable y cada uno lo hace como lo quiere hacer. Pero yo he sido testigo de eso. Cómo lo abrazan, lo sacan del ataúd, lo sientan. Y digo, oh, Dios mío. Si me causa todo eso el muerto, imagínense que no me causará ya vivo, resucitado. Amén. Entonces, ahora, ya María no lo puede abrazar. Jesús le dice, ve. Y mientras ella va al camino, Jesús se da adelante y se le aparece a ¿quién? A sus discípulos. Ahora, no era cualquier reunión. Están todos dentro de una sala de redacción, ¿sí? Están con las puertas cerradas porque tenían temor ¿de quién? De los judíos. Recuerdan que los judíos habían entregado ¿a quién? Al Hijo de Dios a muerte, y por causa de esto todos los discípulos se habían escondido porque había persecución. Amén. Entonces están encerrados y de la nada se les aparece Jesús en medio. Ahora, ¿recuerdan cuando Pedro vio a lo lejos a Jesús? Le dijo, Señor, si eres tú, ve, manda que yo vaya. ¿Sí? ¿Con quién habló Pedro? ¿Se acuerdan de esa enseñanza que Pedro camina sobre el mar? ¿Con quién habló Pedro ahí? ¿Con quién? No, él está hablando con un fantasma. Recuerden, están todos los discípulos en la barca, ¿sí? Y a lo lejos se aparece Jesús. Ahora, Jesús está sobre el mar. Lo que le llamamos nosotros, está levitando, está sobre el mar. No está en una barca. Y todos se asustan creyendo que es un fantasma a lo lejos. A ver, usted vería algo a lo lejos en alta mar, está todo oscuro, ¿sí? Y usted ve que alguien allá a lo lejos se aparece, usted le dice, vaya que yo vaya, manda que yo vaya. La realidad sería otra, ¿verdad? Y es normal, todos se asustan. Por eso Pedro le dice, Jesús, si es Jesús, manda que yo vaya. O sea, él está hablando en ese momento con un fantasma. Le está diciendo al fantasma, si tú eres un fantasma, ¿sí? Pues al momento que yo pise me ahogaré. Y de una me subiré y nos asustaremos todos. Pero si eres Jesús, yo iré, caminaré sobre las aguas y llegaré hasta donde estás tú. ¿Me entiendes? O sea, está probando Pedro quién está hablándole. Y al probar se da cuenta que era quién. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Jesús le gustaba no llamar la atención. Jesús era humilde. Jesús tenía un corazón manso. Amén. Y a él le gustaban los impactos como el Señor lo ha prometido en este año. Entonces se les aparece de la nada. Para Jesús hubiera sido más fácil. Oiga, voy a hacer un ejemplo. Miren acá. Estamos todos encerrados y tocan. Y mandamos a Clarisa que abra. Clary, anda a abrir. Cuando usted va a abrir, es Jesús, el que estaba muerto. ¿Usted abriría? ¿Cómo? ¿Usted sabría abrir? O sea, un muerto te está tocando la puerta. Es un muerto, no ha resucitado para ninguno. Es un boom, es una bomba. Entonces Jesús sabía que si tocaba la puerta, nadie le iba a abrir, ¿verdad? Que sus discípulos iban a caer ahí. Entonces él dice, no, lo voy a hacer mejor.
voy a entrar venciendo pues lo natural, venciendo la puerta, venciendo la ventana, y se les apareció. Y lo primero que él estableció sobre todos, ¿qué fue? Paz sobre todos. Antes de que se asustaran, antes de que entendieran que el que había muerto ha resucitado. Entonces, ¿por qué ilustro esto? Porque es que la Biblia tenemos que aprender a leerla profundamente. Amén. Porque quizás usted ya ha leído esta historia muchas veces, pero donde los quiero llevar es necesario que sea bien ilustrado esto. Se me está acabando el tiempo. Entonces, primero, la resurrección y la aparición de Jesús sobre sus discípulos. Y segundo, iba a pasar algo que ellos estaban esperando. Recuerdan que Jesús antes de morir les dijo: yo no los voy a dejar solos, ¿sí? Vendrá otro consolador y estará con vosotros, amén, y les recordará. Él ya les había hecho la promesa. Ahora viene y está con ellos, está charlando con ellos. Yo no sé si alguno de ellos le quería preguntar, o si le preguntó: ¿qué sentiste en el momento de la muerte? ¿Dónde fuiste? ¿Qué experimentaste? Pues duraste 3 días muerto. Cuéntanos qué es la muerte, cuéntanos qué te dijo Dios. ¿Usted se imagina la cantidad de preguntas que tenían los discípulos? No. Él evitó todo esto. Él evitó todo esto, ¿sí? Y él los llevó ¿a dónde? A lo más importante. Dice la palabra allí que el segundo acontecimiento más importante fue: sopló el Espíritu sobre ellos. Amén. No solamente ha resucitado, no solamente ha hecho un impacto a nivel mundial, sino que ahora sopla de lo que él tenía sobre ellos. Es lo más sobrenatural que podía estar pasando en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque recuerden que en el Antiguo esto no pasaba. El Espíritu venía sobre ciertos hombres con un propósito y volvía a Dios. Amén. Ahora, los discípulos iban a experimentar por primera vez qué era tener el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, 2 acontecimientos importantes que no podemos pasar por alto. La bomba de que el Señor ha resucitado. Por eso cuando usted tiene un chisme, usted tiene que saber qué hacer con el chisme, ¿o no? ¿Alguno ha tenido un chisme en sus manos? Ya van a decir que no. Cuando usted tiene una bomba, usted tiene que saber a quién se la va a pasar. Porque si la persona a quien usted le entrega la bomba no es madura, la deja caer y va a explotar. Amén. O explota para los demás de una manera mala, o simplemente explotó para usted y lo mató a usted esa bomba. Amén. ¿Cómo así que la hermanita de la iglesia se separó? Una bomba. ¿Y eso en quién tiene que quedar? ¿Solamente los pastores? Pero si se lo contáramos al discipulado para que oremos entre los discípulos. La sala de redacción se le está contando que alguien se ha separado y vamos a clamar para que el Señor destruya el plan de Satanás, amén. Pero resulta que uno entre los discípulos no supo qué hacer con esa bomba y le pica la lengua y dice: ¿pero qué hago? Y es que era un anciano, uno dice: es que imposible. ¿Cómo que un anciano se separó? Pero es que la lengua se me mueve sola, ¿yo qué hago? La reprendo, pero eso no puedo. Y el diablo es experto en dañar los hijos de Dios. El diablo es experto y espera que las autoridades, cuando flaquean o cuando caen o cuando tienen una habilidad, él les ponga para vergüenza ¿de quién? De Cristo, no de la persona. ¿Saben por qué? Porque no van a decir: ay, qué pesar con la hermanita, ¿no? Bueno, ella no era cristiana, pues. Yo no la vi predicando a Cristo, yo no la vi sirviendo en la iglesia, y ahora aquí es que se separó. No, pero es que yo no voy a la iglesia. No, si eso no es matrimonio en la iglesia. ¿Ves? Entonces Satanás quiere siempre exponer la debilidad de los hijos de Dios, pero nunca lo va a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tome apuntes sobre estos 2 acontecimientos: 1, resurrección y aparición a sus discípulos; 2, el soplo del Espíritu Santo. Pero faltó algo en el versículo 24 que quiero que me acompañen. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos. Diga conmigo: Tomás no estaba con ellos. Y esto me aterra. ¿Cómo así que están todos los discípulos reunidos? ¿Cuántos discípulos habían en aquella sala de redacción? ¿Cuántos habían? 11. ¿Por qué? Y si Tomás no estaba, ¿cuántos quedan?
Judas ha muerto, quedan 11. Ahora están reunidos, pero Tomás no está, quedan 10. Bueno, Judas no podemos hacer nada, Judas ya está donde usted ya sabe. Ahora, ¿dónde andaba el bendito discípulo de Tomás? Miren, si usted lee la Biblia detenidamente se da cuenta que es un manjar. Porque Jesús les había dicho a todos, prepárense, estén listos, estén unidos en oración. Amén. Ahí todavía no se habían ido a pescar todavía. Estas bellezas todavía no se habían ido a pescar. Dice que esta es la tercera vez que Él les habla. No se habían ido a pescar, porque en Juan 21 ya habla de la pesca. Que Pedro haciendo nadita se los llevó a todos a pescar nuevamente. Pero aquí en este capítulo en especial, ¿sí?, vamos a hacer referencia a Tomás. ¿Dónde andaba Tomás en el momento que Jesús se apareció y sopló el Espíritu sobre todos? Esto pasa a veces cuando uno no desea, o cuando uno desea con todo su corazón que nadie se pierda un seminario, que nadie se pierda un encuentro, que nadie se pierda algo especial, porque algo va a hacer Dios. Amén. O sea, yo creo que algo lo va a hacer Dios. Pero cuando usted no viene y usted escuchó, porque recuerden que el chisme santo también se mueve en la iglesia, ¿no? Que fue una gloria sobrenatural, que hubo un avivamiento, que Dios vino, todas las cosas. ¿Uno se siente mal o no? ¿Por no haber ido al seminario? Uno dice, ¿por qué no fui? No, esa excusa, ese argumento, eso que no lo pude hacer. Bueno, ahora, ¿dónde estaba Tomás? ¿Alguien me puede decir dónde andaba Tomás? ¿Por qué se había perdido tan grande acontecimiento? No vio a Jesús en su resurrección y al soplar el Espíritu de Jesús sobre todos, no estaba Tomás. ¿Creen ustedes que esto era algo importante o no? ¿Creen ustedes que algo va a hacer Dios hoy sobrenatural con nosotros a través de esa historia? ¿Por qué? Porque no estaba Tomás. Quizás andaba apartado. Pues cuando el Señor Jesús muere, que están escondidos todos por causa de la persecución, que están todos huyendo por causa de lo que está pasando, ¿sí? Podríamos decir que Tomás andaba apartado. No dice la Biblia dónde andaba. Pero cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Tomás, ¿dónde estaba cuando el Señor volvió? Es como en el momento que el Señor decida venir por segunda vez por su iglesia. ¿Dónde vas a estar tú? En esta segunda venida ya no va a ser un lugar, ¿no? No va a ser una sala de redacción donde solamente se le va a aparecer a sus discípulos. No, dice que ¿cómo va a venir el Señor? ¿Qué es lo primero que va a pasar cuando el Señor se aparezca? Usted tiene que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué es lo primero que va a pasar a nivel mundial? ¿Va a aparecer en las noticias que llegó el nuevo Cristo? No. Porque eso va a pasar, ¿no? Muchos se van a llamar el nuevo Cristo y usted en la noticia va a escuchar que muchos van a hacer señales y milagros como lo puede hacer Jesucristo. Pero usted, como ya conoce la Biblia, no va a correr a ellos, sino que la señal, ¿cuál va a ser? ¿Usted no lee en Apocalipsis? Y estando todos normal como hoy, va a haber una señal. ¿Cuál va a ser? Si esa señal sonara ahora y usted no sabe cuál es, sonarán las trompetas. Y usted dirá, ay, ¿cómo se escucha bonito la trompeta? ¿Quién estará tocando por ahí? Mira, ve, por aquí yo no conozco que haya algún músico. Y es que las trompetas se escuchan bueno, ¿no? En la segunda venida del Señor, ¿dónde vamos a estar cuando Él se aparezca? No hay manera de esconderse. Que dice que vendrá en una nube, sonarán las trompetas, vendrá en una nube por su pueblo. Y en el momento que Jesús entra a la órbita, a la tierra, el pueblo que caminaba con Él se irá con Él. Escúchenlo. Y todos los ángeles con Él, y las puertas de los cielos se abrirán para que venga el Hijo de Dios por su creación. Amén. Pero Tomás no estaba. Tomás, ¿dónde andaba?
Versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues, sigue la historia relatando, que vuelven y se encuentran con los discípulos y van a Tomás. Y le dicen, al Señor hemos visto. Y él les dijo, ¿quién les dijo? Tomás. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, e incluso metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, mire lo que soltó Tomás, ¿no? Él no solamente necesitaba ver, él necesitaba palpar que de verdad era Jesús. Pasados 8 días, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Gloria a Dios, porque ahora sí estaba Tomás. O sea, yo creo que uno de los líderes, Pedro, Juan o Jacob, dijo: Tomás, necesito que estemos juntos porque el Señor dijo que volvería otra vez. Esta ya es la tercera vez que se aparece a ¿quién? A sus discípulos. Y estando con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas nuevamente, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Ahora, miren lo que dice aquí versículo 27. Están todos reunidos, nuevamente entra y se les aparece, pero va directamente ¿a quién? A Tomás. Y mire lo que le dice. Le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. La tercer perla de los discípulos. Tomás el incrédulo. El que dudó de la resurrección de Jesús. Yo le decía: uy, Señor, me bastaba con el que te había vendido y el que te había negado, y he hablado mucho de ellos dos. Ahora uno que no creyó. Y aún así tuviste la capacidad de formar 12, aguantarte los 12, hacer un ministerio con los 12, sabiendo que entre los 12 habían 3 perlas. Todo esto Dios lo escribe y lo deja plasmado en la palabra, porque todo esto nosotros lo vemos, ¿o no? No solamente en el ministerio, en el liderazgo, en la casa, ¿hay perlas o no hay perlas? Le dice: uy, no, es que tengo una perla de hijo, una perla de esposo. No, es un diamante en bruto, pero se quedó bruto, no avanzó, ¿sí? Entonces esas perlas que nos forman, que nos procesan, que nos tallan, esas perlas son las que tocarían el corazón de Jesús, que lo llevarían a pasar de esa humanidad terrenal, semejanza de hombre, a una humanidad divina. Porque cuando Él vuelve a Pedro, lo ve con mucho amor después de que lo ha negado. Ahora se encuentra con Tomás. Ahora, la pregunta es: ¿quién le llevó el chisme a Jesús de que Tomás había dicho eso? ¿Se acuerdan que les hablé al principio? Sala de redacción, no había nadie, ni siquiera la Magdalena andaba ahí, porque ella era la chismosa, ¿no? Aquí entre nos, ella no estaba allí. O sea que 8 días antes en la sala de redacción pasó algo que nadie más tenía que conocer, los discípulos y ¿quién? Y Jesús. Pero ahora están apartados, están los discípulos con Tomás. Tomás suelta esto y dice: hasta que yo no meta el dedo en la llaga y meta la mano en su costado, yo no voy a creer. O sea, no hay nadie más. Pero Jesús a los 8 días, al parecérseles nuevamente, conociendo el corazón de Tomás, va directamente a él y le dice: haz lo que soltaste en el mundo espiritual, porque te voy a probar tu incredulidad. Él todo lo sabe, ¿o no? Conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones profundas de nuestro corazón. Usted se imagina, imaginémonos o ilustremos a Tomás con Jesús. Dice que Jesús mostró sus manos. Ustedes han visto que en la televisión han intentado enseñar o manifestar que a Jesús no fue clavado en las manos porque era imposible. ¿Alguna vez ha visto algún documental? Que los clavos a Jesús no se los enterraron en las muñecas, acá en la palma de la mano, porque no se podía sostener, sino que se los enterraron acá. Y la Biblia dice muy claramente: las manos. Muy claramente lo dice: las manos. Por eso, si usted no conoce Biblia, cuento le meten. ¿Amén? Cuento le meten. Entonces, ahora está Tomás delante de Jesús y tiene que coger su dedo. Ahora sí se iba a dejar tocar Jesús, ¿verdad? O sea que en los 8 días que pasó después del primer encuentro con los discípulos y la Magdalena, ya había ido ¿a dónde? Al Padre. Había sido glorificado y había vuelto ¿donde quién?
donde sus discípulos. Entonces le dice a Tomás, ahora sí, tú que andas diciendo que no crees, ven acá. Están todos los 9 discípulos en esa sala de redacción viendo lo que va a acontecer. Amén. Están viendo que Jesús está probando ahora sobre el corazón incrédulo de Tomás que compruebe que es Él. Ahora miren, ninguno de los discípulos se atrevió a hacer eso, porque con el solo hecho de Jesús mostrarle sus manos y la herida de su costado, todos creyeron 8 días antes. Ellos creyeron como usted y yo hemos creído. Amén. Pero, diga conmigo, pero Tomás va a representar a muchos en la iglesia. Que aunque usted sabe que ha resucitado y usted sabe que por su llaga fuimos sanos, que por su costado recibimos nosotros esa reconciliación con el Padre, necesitamos introducir nuestro dedo en la llaga o tocar su costado, como lo necesitó Tomás para poder creer. Y le dice, entonces, versículo 28, Tomás respondiendo le dijo, Señor, Señor mío y Dios mío. Uy, no. Este es como Pedro, ¿no? Es como Pedro, después de semejante peinada, ahora sí le dice, Señor mío y Dios mío. Pregunta, en el momento que Tomás mete el dedo en la llaga, ¿qué creen ustedes que sintió? Ya la llaga ha cicatrizado, ¿no? Tercer día ha estado cicatrizado, pero dice que se veían los huecos. Los huecos. ¿Usted se imagina qué sintió Tomás o qué pasó en esa sala de redacción en ese momento al Jesús abrir su mano y decirle a Tomás, mete tu dedo? Y como sé que vas a dudar, ahora te digo, mete tu mano en mi llaga. ¿Qué significa llaga? ¿Dice claramente ahí o no? Me metiere mi mano en mi costado, no creeré. Entonces Tomás respondiéndole le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, en esas 3 perlas de discípulos, 2 antes de que él muriera le fallaron, ¿no? Pero después de resucitar, ¿qué otro falle? O sea, ¿cuál era el equipo de Jesús? Tiene un equipo bueno, ¿no? Uno lo vende y lo entrega a muerte. ¿Por cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata. Otro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos te vendieren, te negaren, yo no lo haré. Delante de todo, ¿no? Y le dice Jesús, Pedro, conozco tanto tu corazón y sé el futuro, que antes de que cante el gallo, no le dijo que gallo, pero antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¿Y pasó o no pasó? Ahora, Jesús sabía que Tomás iba a dudar. También. Sabía que el Señor Dios le había dado también esa perla en el equipo. Una perla más. Pero está bien. Antes de morir en semejanza de hombre, que duden, que lo entreguen, que nieguen, está bien. Pero ahora al verlo resucitado y escuchar que ha resucitado según lo que la palabra había dicho o lo que él les había dicho, esta belleza de perla duda de su resurrección. Y le fue necesario no solamente verle, sino meter su mano y su dedo en sus heridas para poder creer. Cuando les dije a ustedes que íbamos a representar a Tomás, es porque salta una pregunta en esa enseñanza. ¿Qué señal necesitarías tú o yo para que de verdad te determines a creer en Él? ¿Qué señal necesitarías tú o necesitaría yo para determinarnos a creer en Él? Para entender que es el Hijo de Dios, para poder comprender que Él resucitó,
para que sepas que Él te llamó, para que logres entender que Él te escogió y tiene planes contigo. ¿Qué señal le pedirías tú hoy a Jesús? Porque la iglesia no nos basta, el pastor y la pastora no nos basta, no ha sido suficiente. Amén. La palabra de cada domingo para muchos es: entra por aquí y sale por acá, porque no se pasa por obra la enseñanza. Pero hay un espíritu que gobernaba a Tomás. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Que si Tomás, caminando con Jesús antes de morir, siendo de los 12 de Jesús antes de morir, conociendo las señales, milagros y prodigios antes de morir, viendo la gloria manifiesta, dudaba de Jesús, pues por obvias razones, al resucitar, ese espíritu estaba en él. ¿Se acuerdan cuando les pregunté qué sentiría Tomás al meter su dedo en la llaga? ¿Saben qué pasó espiritualmente allí? Que en el momento que Tomás introduce su dedo en la llaga, en la mano de Jesús, la incredulidad sale de él. ¿Está tocando a quién? Al Hijo de Dios resucitado. Y al tocar al Hijo de Dios resucitado, no hay ningún gobierno espiritual que pase desapercibido. ¿Delante de quién? De Jesús. ¿Qué señal necesitaríamos nosotros para creer? Pastor, pero es que yo voy a la iglesia y yo sirvo a Dios. ¿Por qué dices que yo soy incrédulo según la palabra? Pues les recuerdo, Tomás caminó con Jesús. Él sí conoció a Jesús. Amén. No como nosotros. Nosotros conocemos a Jesús por causa de la teoría. Amén. Historia y teoría según la Biblia. Pero para que la Biblia y la teoría se haga real, tenemos que tener una relación con Dios. Amén. Tenemos que leer la Escritura y ver cómo la Escritura se hace real en nuestra vida o no, para poder creer. Pero dijo Jesús: bienaventurado el que creyó sin ver. ¿Saben qué denota esta palabra? Que como nuestros 5 sentidos son la comunicación del alma. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Tacto. ¿Qué otro? La vista, que estamos hablando del ver. El oír. El gusto. Y el olfato. Haga así. Algo aquí anda mal, ¿no? Uy, no. Como el sentido de la vista es una información real para nuestra alma, ¿saben qué es lo que más dificulta caminar con Cristo? Que al ver usted con sus ojos y creer que no pasa nada, le da una información ¿a quién? A su alma. Amén. Por eso dijo el Señor: bienaventurado el que no vio. Usted sabe que las personas que no tienen vista desarrollan más sus otros sentidos y desarrollan algo que se llama fe, porque les es limitada la vista. Entonces ya no recibe información por lo que ve, sino por lo que cree que está viendo e imaginando. Y eso es la alimentación ¿para quién? Para su alma. Yo tenía un amigo en mi bachillerato, era el instituto donde nosotros estudiábamos, y él era ciego de nacimiento. O sea, nunca vio nada de lo que hoy usted y yo vemos. Y nosotros lo molestábamos mucho. Se llama Luismer. Y lo molestábamos mucho porque yo era muy cercano a él, recochábamos bastante. Entonces él siempre andaba con su bastón, le hacíamos maldades y le decíamos, bueno, es que yo me arrepiento de todo lo que yo le hice al muchacho. Pero había algo especial, que cuando él quería tener novia, porque le gustaba tener novia, él me preguntaba a mí cómo era. Entonces, me estoy acordando de todo esto. Yo era el más recochero del salón y él era el que más me confiaba a mí todo. Entonces me decía, ¿cómo es? Un ciego que nunca ha visto, no tiene un molde ni una imagen de nada. ¿Me entiendes? O sea, yo le preguntaba cosas a él como, ¿tú en qué piensas? Me decía, yo todo lo veo negro en mi conciencia y todo es negro y no conozco nada. Miren la dificultad de no tener vista.
Entonces, como él no tenía una imagen física de una mujer, yo cualquiera se la figuraba bonita. Y él tenía un problema, que pues todo lo que pasó en él en su vida, ahora en espiritualmente, venía también en pos del rechazo. Entonces, él buscaba desesperadamente que alguien lo amara. Lo amara. Pero resulta que en aquel instituto donde nosotros estábamos, pues éramos unos culicados, como le llaman, no, más pequeños que Valerie, éramos niños todavía. Y pues no, físicamente no había nada que presentarle a él, ¿sí? Pero como yo sé que no conocía cuál era su punto de referencia, si le gustaban las altas, flacas, no, yo cualquier mujer que yo quería presentarle a él, ¿por qué? Porque es que yo me aprovechaba de lo que yo hacía a favor de él, ¿sí ves? Entonces, él era un hombre muy estudioso y tenía una capacidad muy importante. Entonces, en eso yo me aprovechaba para yo decirle, hay una niña que está preguntando por ti. Y él se emocionaba. Me decía, ¿y cómo es? Y yo, ¿cómo estoy vestido? Y yo, fatal. ¿Por qué? Porque un ciego aprende a vestirse por el tacto. ¿Sí sabía? Cuando no tiene a alguien allí que le diga, quedaste bien, estás bien organizado, la camisa está arrugada, no. Se pone la camisa, el pantalón y toda su imagen figura conforme al tacto. Llegas aquí, ya sabe que tiene los botones hasta arriba, todo. Entonces, ¿cómo estoy vestido? Y yo mal. Entonces yo me aprovechaba y le decía, haga esto, vístase. Entonces, él me enseñó algo importantísimo, que el no tener la capacidad de ver desde su nacimiento, le había enseñado a desarrollar una fe en lo que no veía. Pero ¿saben qué era lo más difícil para él? Que como nunca vio nada, no podía imaginar nada. Miren lo poderoso que es la fe. Entonces, al no ver nada y no poder imaginar nada, ¿cómo puede usted desarrollar una fe? Y él la desarrollaba y me decía, no, me gusta. Así como me la dice, me gusta. Y era fea la muchacha. Y yo le decía, pero es bonita. Y yo se la presentaba y él llegaba y le estiraba la mano y empezaba a tocarle la mano, llegaba hasta acá. Ay, es velluda, ¿no? Sí, me gustan las mujeres velludas. Y era todo por el tacto. Y llegaba hasta acá, ¿no? Pues por respeto llegaba hasta acá. Llegaba hasta acá. Entonces él la tocaba y decía, ay, pero entonces el pelo. Y yo dejaba que la tocara así lo que se podía tocar, pero yo me aprovechaba mucho, muchacho. Y solamente con el tacto decía, ella me gusta. Y decía, si supiera lo fea que es. Si supiera lo fea, o sea, a mi gusto, si supiera lo fea que es, no me diría que le gustaba. Pero escuchen, él creía a lo que yo le entregaba como información. Porque yo veía y le transmitía la información. Y eso fue lo que pasó con Tomás. Él caminó con Jesús, vio a Jesús, vio la gloria de Jesús, pero por causa de lo que había dentro de él, esa incredulidad, no podía ver el suceso que estaba aconteciendo. Es más, parado delante de Jesús, ¿creyó? No. Recuerden, ya está Tomás con los discípulos nuevamente. Amén. Se aparece Jesús. Todos reconocen que él es Jesús, pero Tomás se queda callado. Es como si usted estuviera en su pieza y se le entró alguien a su pieza y su puerta estaba cerrada. ¿Usted qué hace? No, pastor, yo me quedo callado y medito a ver qué, si es de Dios o es del diablo. No. ¿Usted se queda qué? ¿Ah? Sale corriendo, ¿verdad? No, Tomás no puede salir corriendo. Está la puerta cerrada. Pero Jesús no lo deja que corra. Jesús no lo deja que actúe. Jesús va directamente y le dice, Tomás. Y en el momento que Jesús lo llama por su nombre, reconoce que es Jesús. Imagínese usted un espíritu diciéndole, hola Marina. En la noche usted está sola en la cama y se le aparece un espíritu. Hola Marina. Ay Señor Jesús, yo sé que estás aquí. Qué gloria que viniste. No. Porque los espíritus también conocen nuestro nombre, ¿o no? Entonces le dice, mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. En ese momento él recibe libertad de su incredulidad. Le reprende y le dice, pues bienaventurados fueron ellos que creyeron sin ver.
Pero como tú no ves teniendo ojos, la esencia, tú no ves teniendo ojos, te permito que hagas esto. Amén. Y para terminar, ¿por qué llegamos nosotros a ese nivel? Y aquí es donde les voy a revelar el título de la enseñanza de hoy. No ofendas a Dios con ese nivel de desconfianza. ¿Qué tal ese título? No ofendas a Dios con ese nivel de desconfianza. Pastor, ¿cómo así que la desconfianza tiene un nivel? Claro, muchos dudaron de quién era Jesús. Muchos dudaron y entregaron a Jesús. Amén. Pero dudar como dudó Tomás es el nivel más alto registrado de lo que significa la incredulidad. ¿O no? La bomba la tienen los discípulos. María ha creído y está por estallar la bomba. Pero Tomás dice no. Así yo lo vea, no voy a creer. Yo necesitaré meter el dedo en la llaga. Nivel de desconfianza más alto se encontró en la vida de Tomás. Jesús no se ofendió porque era Jesús, a él nada le afectaba. Pero sí creo que se entristeció, ¿no? ¿Cómo alguien va a dudar de que es él? Tomás estaba en la barca, Tomás vio la manifestación del poder de Dios. ¿Y por qué a nosotros quizás nos pasa también